Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo sacar provecho de nuestra propia personalidad. Los médicos tenemos igual un carácter, una historia de vida, una crianza, unos genes, unas condiciones sociales, económicas, académicas, culturales, que van moldeando nuestra personalidad. Este es un pequeño atisbo a lo que podemos hacer para sacar provecho de lo que tenemos. Todos los tipos de personalidad tienen alguna utilidad y el buen doctor sabe sacar efectivamente lo mejor de lo que tiene para atender con el máximo nivel, con todo el profesionalismo a su paciente. Vamos a ver entonces cómo sacar provecho de la propia personalidad. Recordemos que los trastornos de la personalidad son patológicos, los trastornos de la personalidad son estereotipados, implican una respuesta automática, reiterativa, que causa sufrimiento tanto a la persona como a los que le rodean. Los trastornos son maladaptativos, los trastornos dificultan las relaciones interpersonales, pero hay otro escenario, que es el de los rasgos de personalidad. El terapeuta, el médico, el tratante puede tener ciertos rasgos sin tener un trastorno. De hecho, todos nosotros somos una mezcolanza, una mezcla de rasgos. Parece ser que la persona es más sana y más equilibrada en la medida en que tenga un poquito de todos y efectivamente se desenvuelva de forma armónica, lo que siempre les he insistido desde la psicoterapia formativa. La persona sana, la persona saludable, la persona plena tiende a una personalidad armónica, integrada, muy bien ecualizada. Los aspectos difíciles, oscuros, en ocasiones tenebrosos, en ocasiones misteriosos de lo inconsciente, deben estar bien iluminados por la luz de la conciencia. La persona sana conoce bien su sombra y lleva una relación amistosa con su sombra porque efectivamente esos contenidos se encuentran bien integrados también al campo de la conciencia. La persona sana tiene entonces elementos de un poquito de paranoia, un poquito de esquizoidia, un poquito de esquizotipia, algo de histrionismo, un poquitín de narcisismo, un poquitín de sociopatía, alguito de borderline, eh, otra pizca de evitativo, otro poco de pasivo-agresivo, otro tanto de pasivo-dependiente, una dosis de obsesivo y finalmente lo importante es eso, que todos esos elementos están ahí como en equilibrio, ninguno sobresale más que otro. Ahora, en otras personas, si uno nota que hay eh, cierto predominio de ciertos rasgos. De esas personas vamos a hablar. No vamos a hablar de trastornos de la personalidad en esta ocasión. No vamos a hablar de trastornados. Los trastornados son personas francamente enfermas que requieren un tratamiento psicoterapéutico siempre y que muchas veces también se benefician de tratamiento psicofarmacológico. Los trastornados de la personalidad son los que viven chocando en todas partes y con todo el mundo. Los que se la pasan de verdad en conflicto con las otras personas.
los que entablan relaciones tóxicas o no entablan ningún vínculo en absoluto. Los trastornados hacen parte del polo más grave del espectro. Hoy vamos a centrarnos en aquellos en los que tienen cierta preeminencia, en los que destacan ciertos elementos de determinados grupos o clústeres, pero que no tienen un trastorno. Es más, vamos a ver médicos, específicamente doctores, que tienen esos rasgos. ¿Y cuál es la idea? Despatologizar. La idea es que podamos empezar a sacar provecho de lo que otros temen o de lo que otros consideran terrible. No se asusten si ustedes encuentran que efectivamente tienen cierto predominio de rasgos en su personalidad. Tener rasgos no es necesariamente tener un trastorno. Y esos rasgos, insisto, pueden ser de utilidad. Lo importante es el saber hacerlo. Lo importante es el cómo. Por eso, la frase que resume la conferencia de hoy es aprovechando lo que otros temen. En psicoterapia, muchas veces, algunos teóricos han sostenido que se puede ser frío, imparcial, desnaturalizado, 100% objetivo, que supuestamente la personalidad no puede impregnar el proceso. Y eso puede sonar bonito a nivel teórico, pero es francamente imposible en la práctica clínica. La personalidad del médico va a estar siempre presente. La objetividad absoluta es imposible, no es realizable en este mundo. La frialdad, la imparcialidad totales son en realidad una añoranza de estas personas, con frecuencia muy psicorrígidas, pero en realidad no es algo que se vea en ningún escenario de la práctica médica. Siempre vamos a tener un paciente con determinados rasgos de personalidad y un médico con determinados rasgos también. Cuando los médicos van a psicoterapia, cuando los médicos sacan tiempo para descansar, cuando los médicos tienen un buen patrón de sueño, duermen bien, comen bien, se divierten, acceden a la alta cultura, tienen una buena vida religiosa, tienen una buena relación con Dios, efectivamente uno ve eso que les decía, armonía, integración y ecualización. Nada parece predominar, hay de todo un poquito. Ahora, no todos los médicos van a psicoterapia, no todos los médicos tienen un estilo de vida saludable, no todos los médicos logran dormir bien o comer bien o descansar bien, no todos los médicos tienen buena relación matrimonial ni familiar, no todos los médicos tienen una buena vida espiritual. Entonces, sí, sin que necesariamente vayan a ser trastornados, esos médicos tienen cierto predominio de rasgos. Y el mensaje de hoy es esperanzador, es bonito. El mensaje de hoy es, sí, usted con esos rasgos peculiares, suyos, singulares, efectivamente puede hacer una gran atención. Hay que sacarle provecho a esos rasgos de su personalidad para que la relación médico-paciente sea fructífera. Si el médico tiene rasgos paranoides, los puede aprovechar para hacer un trabajo a conciencia, con atención a todos los detalles y mucho esmero. Como siempre está teniendo en cuenta las implicaciones médico-legales, cómo lo pueden demandar, cómo lo pueden perseguir. Efectivamente,
puede aprovechar eso para buscar la excelencia en su profesión. Asimismo, está llamado a llevar una vida intachable, una vida bien vivida, una buena vida desde el punto de vista filosófico, para que los pacientes o los familiares de los pacientes no tengan nada para murmurar o para censurar. El paranoide teme el ataque. Quien tiene rasgos paranoides está siempre pendiente de cómo puede defenderse, de cómo puede contrarrestar la agresión que es muchas veces imaginaria. Entonces, bueno, esta es una linda oportunidad para llevar una vida tan pulcra, tan decente, tan honesta, que nadie pueda decir nada, que no puedan armarse cotilleos o chismes. Se puede hacer una historia clínica entonces muy bien elaborada, pensando en que potencialmente puede caer en las manos de un juez y que esa misma historia clínica es su mejor defensa. Asimismo, el médico paranoide también puede aprovechar esos rasgos de paranoia para ser un gran investigador. El buen investigador es desconfiado, no se traga los cuentos por entero, no se deja meter los dedos a la boca. El buen investigador es inquisitivo, busca más allá, sospecha. Fíjense cómo los rasgos paranoides pueden efectivamente ayudar a hacer una buena investigación. Tengan en cuenta eso. La persona con rasgos paranoides puede efectivamente eh, buscar la excelencia, y si ambos, paciente y médico, tienen rasgos paranoides, esa excelencia, esa atención, ese esmero, ese cuidado al diligenciar la historia clínica, al realizar la anamnesis, al explicar los posibles efectos adversos, al comentar los efectos secundarios de la medicación, pueden también convencer muchísimo al paciente paranoide. No tiene que ser necesariamente una relación de pelea o de conflicto, la de médico con rasgos paranoides y paciente con rasgos paranoides. Se pueden llevar sumamente bien, porque cada uno va a estar muy atento a cumplir muy bien su deber. Si el médico tiene rasgos esquizotípicos, recordemos que la esquizotipia no es esquizofrenia, pero sí está en esa atmósfera similar a la esquizofrenia, en la que predomina lo mágico arcaico, lo fantasioso, lo imaginativo. Si ese doctor tiene rasgos esquizotípicos, efectivamente puede cultivar muy bien su vida espiritual. Yo he conocido médicos francamente esquizotípicos que han llegado a ser campeones en cuanto a número de libros vendidos, que llegan a ser verdaderos gurúes de la vida interior, que llegan a ser líderes de opinión. Recordemos personas como Deepak Chopra, por ejemplo. Son personas marcadamente espirituales. En consecuencia, no nos podemos quedar en estigmatizar o patologizar al médico esquizotípico, ¿no? El esquizotípico está llamado a cultivar esa vida religiosa. Puede aprovechar su tendencia para acrecentar su cultura teológica, ganar bagaje teológico, comprender muy bien
el corpus doctrinal de todas las religiones, porque son infinidad. Cada pueblo, cada nación, cada país, cada sociedad tiene su propia religión o por lo menos ciertas variaciones que le dan un sabor propio a cada religión. Fíjense que el cristianismo católico está difundido por todo el mundo, pero de todas maneras es algo distinto asistir a una misa en Bogotá, a hacerlo en París, a hacerlo en Manila, a hacerlo en Santiago de Chile, etcétera. Siempre hay, así sea una sola religión, unos factores que son propios de cada cultura. Una Eucaristía en Austria o en Alemania está cargada de música y es imprescindible el órgano. Una Eucaristía en el Caribe tiene inevitablemente ese toque rítmico de los sonidos descendientes del África, porque en el Caribe hay una bella fusión de lo indígena, lo español y lo africano. Una Eucaristía en Japón tiene cierto matiz especial, profundamente interior, mientras que en Centroamérica puede tener unos toques de dinamismo y vivacidad especiales. Inclusive en América Latina puede a veces asemejarse muchísimo una Eucaristía a algún culto cristiano protestante. Yo he visto muchas misas en América Latina que tienen elementos hasta de gospel, que la gente bate palmas, aplaude, canta. Eso no se encuentra tan fácilmente en una misa en Venecia, por ejemplo. Hay que entender eso. Lo mismo, hay todo tipo de religiones especialísimas. Porque igual, estando en Estados Unidos, los tres son tan distintos un mormón, un adventista o un pentecostal. Porque siendo en sus orígenes iglesias reformadas del protestantismo del siglo XVI, son distintos el calvinismo suizo al luteranismo del norte de Alemania o al anglicanismo que todavía persiste en algunas zonas de Gran Bretaña. El Islam también ofrece peculiaridades. Hay musulmanes chiitas, musulmanes sunitas, hay distintas sectas, distintas ramificaciones. Se vive el Islam muy distinto en Turquía a cómo se vive en Qatar o en Emiratos Árabes o a cómo se vive en Irán o en Afganistán. Hay una religión casi idéntica al catolicismo, que es el cristianismo ortodoxo. Muy similares en el corpus doctrinal, en el corpus dogmático, teórico. Sin embargo, los ortodoxos tienen algunos aspectos de diferenciación en su liturgia y obviamente no siguen a pie juntillas las indicaciones del Papa, que es el obispo de Roma. Los ortodoxos tienen sus propios patriarcas, que efectivamente son los obispos de las zonas que, digamos, dan el derrotero a seguir por parte de las provincias o las ciudades aledañas. Hay que entender también las distintas corrientes del budismo, las distintas corrientes del taoísmo. Todavía hay confucianismo, hay jainismo. El hinduismo es mayoritario en la India y dentro del hinduismo también hay distintas vertientes.
Por eso es que es bueno conocerlo todo. Saber qué es el Bar Mitzvah de los judíos, también cómo celebran Ramadán los musulmanes, o cómo celebran la Semana Santa en América Latina o Europa Occidental. Todo eso debe tenerlo en cuenta el médico con rasgos esquizotípicos. Y al acrecentar su cultura teológica, pues obviamente va a tener más facilidad para conectar con todo tipo de pacientes que tienen distintas religiones o que viven la religión de forma distinta según su país o su región. Las diversas culturas efectivamente pueden ser muy bien abordadas por un médico que sepa aprovechar estos rasgos esquizotípicos. Asimismo, está llamado a conectar con los símbolos y los mitos del inconsciente colectivo. Si hay esquizotipia en usted, no se angustie. Conozca toda esa magia de lo simbólico, de lo arcaico, de lo primitivo. Hasta hace un tiempo, primitivo era sinónimo de mediocre, incompleto, algo despreciable. Eso ya ha cambiado. Se está revalorizando lo primitivo y lo arcaico, porque ahí hay toda una sabiduría ancestral. Y conecte con esos símbolos del inconsciente colectivo para afianzar mejor el vínculo con su paciente. Usted puede construir un interesante vínculo. Las personas, además, casi nunca se guían por un paradigma científico en su vida cotidiana. Muchos de sus pacientes, muchos de sus consultantes son personas con otros paradigmas, otras cosmovisiones. Entienda eso para que se conecte bien con sus creencias. Hay gente que prefiere eh, tomarse una medicación en gotas, así sea la misma dosis, pero se asume que las gotas son, entre comillas, más suaves que las tabletas o que las cápsulas. Las personas a veces eh, le hacen la señal de la cruz, eh, le hacen algún rezo especial a la caja del medicamento que han comprado, buscando más eficacia, buscando que obre mayor efecto. Sí, esa es nuestra gente. Esos son nuestros pacientes. Si usted tiene esquizotipia, aprovéchela. Relaciónese desde el amor, entendiendo el quehacer médico como una comunión de almas. Muchos de los médicos con rasgos esquizotípicos suelen ser muy sensibles y suelen compenetrarse de manera muy especial con sus pacientes. Entender que el mundo es diverso, que el mundo es una pluralidad, que el mundo es un bello jardín. Cada persona es una planta distinta que da sus peculiares flores, que tiene su forma, su tamaño, que da sus singulares frutos. Y así, el buen doctor se lleva bien con todos. Si usted tiene rasgos esquizoides, aprovéchelos para estudiar y cultivarse. Recuerde que la esquizoidia es un volcamiento hacia la vida interior, el grado máximo de introversión. El esquizoide disfruta mucho de pasar tiempo a solas, meditando, leyendo, haciendo actividad intelectual. Bueno, si usted tiene este toque de esquizoidia, utilícelo para bien. Estudie mucho, lea mucho, cultívese. De verdad,
La cultura es amplia, extensa, fecundísima. Hay tanto por aprender. El que solamente sabe medicina, ni siquiera medicina sabe. Es bueno buscar, tener el contacto con todo lo que pueda de la cultura, todas las manifestaciones culturales. El médico culto gusta, atrae. El médico que sabe de geografía, de historia, de literatura, de teología, de música, de arte, es un médico que a muchos pacientes les parece fascinante. Muchos pacientes, cuando ya ha pasado la fase del diagnóstico, cuando ya saben a qué enfermedad se enfrentan, no disfrutan tanto de ahondar en la enfermedad con su médico. A veces agradecen mucho hablar de un tema distinto. Y qué mejor que tener un buen bagaje cultural para ello. El esquizoide, como es introvertido, también tiene una linda oportunidad para enriquecer su vida interior. Asimismo, su gusto por el aprendizaje, por el conocimiento, lo puede efectivamente catapultar a buscar por todos los medios posibles la alta cultura. Alta cultura, no la cultura light, que es superficial, que es banal, que es mediocre. No, la alta cultura, que efectivamente tiene que ver con la apreciación estética, con el poder diferenciar una ópera de Mozart de una ópera de Puccini, que tiene que ver con el poder identificar un Rembrandt, un Chagall, un Picasso, un Van Gogh, un Caravaggio, que tiene que ver mucho con el hablar también distintos idiomas, con el entender muchas cosas de el entorno cultural del paciente, lo antropológico, lo social, lo político. El esquizoide está llamado a cultivarse. Asimismo, puede asistir a todos los eventos académicos de su especialidad. Como le gusta tanto el estudio del conocimiento, bueno, que asista a cuanto simposio, foro, encuentro, congreso, conferencia, caso clínico haya. El esquizoide está llamado a ser un médico erudito, que lea y que viaje mucho. Obviamente, muchas veces viaja solo porque es esquizoide, no importa. De esos viajes se aprende también inmensamente. Fíjense cómo se puede sacar provecho de la propia personalidad. No teman si son esquizoides. Estudien, lean. Si hay rasgos histriónicos, es la oportunidad para consagrarse como expositor, como conferencista. A muchas personas con rasgos histriónicos les viene muy bien una carrera docente. Les encanta exponer, les encanta hablar en público. Bueno, ahora con estos medios tecnológicos tan maravillosos, yo he conocido profesores en medicina que hasta hacen videos en TikTok, que efectivamente suben a plataformas, que tienen clases en YouTube, que publican en blogs, que sacan sus investigaciones en Facebook. Hay que aprovechar la histeria. Vuélvanse comunicadores expertos. El histrionismo es una interesante oportunidad para contactar, comunicar, enlazar con los demás. Conectarse con la propia sensibilidad, porque por lo general quien es histriónico tiene altas cuotas de sensibilidad. Y conéctese también con la sensibilidad del paciente.
Si el paciente está llorando desgarradoramente porque acaba de enterrar a un hijo, aproveche su propia sensibilidad para conectarse y proceder de la mejor manera posible. En esos momentos dramáticos, a veces hasta las palabras sobran. El paciente buscará abrazarlo. El paciente llorará en su regazo. Sí, eso también es ser un buen doctor. Cultive la inteligencia emocional. Muy poco se habla de la inteligencia emocional, dado que se tiende a sobrevalorar la inteligencia clásica o tradicional, la inteligencia de las funciones ejecutivas, la inteligencia de la capacidad aritmética, la inteligencia de la capacidad verbal. Pero hay otra sensibilidad que tiene que ver con el saber relacionarse, el tener habilidades sociales, el poder superar escollos en la relación médico-paciente. Y eso es inteligencia emocional. Cómo dirigir, cómo liderar, cómo motivar un equipo, cómo responder apropiadamente a cada desafío que ofrece el día a día el quehacer médico, cómo cultivar las habilidades sociales. Fíjense que en vez de creerse el patito feo, el extraño, el exótico, el médico histriónico tiene una preciosa oportunidad para mostrarse y para divulgar contenidos científicos. Ahí lo tenemos. Hay doctores que destacan como conferencistas, que destacan como organizadores de eventos, que destacan efectivamente mostrándose, divulgando, exponiendo, llevando a todos y cada uno de los ciudadanos un saber que no se puede quedar encerrado. El saber médico siempre tiene el gran peligro de quedarse en su torre de marfil, de ser algo como solo para iniciados, algo restringido. Y no, en realidad es muy provechoso que el público en general, que todo el mundo conozca bien el cuerpo humano, conozca bien el alma humana, sepa de medicina, porque efectivamente un público o un paciente educados son mucho menos propensos a caer en bulos, en engaños, en circulación, digamos, errónea de contenidos, en todo tipo de información falsa que uno ve en redes sociales. Si usted tiene rasgos limítrofes, viaje mucho haciendo el bien en distintas misiones médicas y humanitarias. Es la oportunidad para aprovechar e irse a países menos favorecidos, ir a ciudades, a pueblos en donde la gente pues no esté en buenas condiciones y necesite la ayuda de un médico. ¿Cuántas doctoras no resultan ser verdaderas santas, ayudando a niños, ancianos, a todo tipo de pacientes en el África subsahariana, en Haití, en zonas deprivadas, inclusive de países ricos, porque hay verdaderos cordones de pobreza, inclusive en Estados Unidos o en Europa Occidental o en Europa Central. Los países prósperos tienen también sus excluidos, sus marginados. ¿Cuántos doctores no son verdaderos santos, ayudando, apoyando en un consultorio popular, llegando a quien por lo general no va a los hospitales, al campesino, al indio,
a quien está muy ocupado en sus propias labores, allá en su tierra. Y efectivamente sirve mucho darle una buena atención, no solamente en cuanto a diagnóstico y tratamiento, también en cuanto a organizar campañas de promoción de la salud, PIP, promoción y prevención. Fíjense que un médico con búsqueda de aventura efectivamente puede hacer una labor humanitaria enorme. Use la exploración y la aventura también para relajarse. Al limítrofe le gustan los deportes extremos, le gusta ir a países exóticos, ¿m? Tener experiencias fuera de lo común. Bueno, utilice todo eso para recargar energía y llegar después a su consultorio, a su hospital, a su universidad, a hacer una labor francamente humana, auténtica, legítima. Practique deporte y promuévalo. Muchos pacientes se motivan viendo a su médico amigo del deporte, juicioso en la práctica del ejercicio físico, la actividad física. Use todo ese montón de anécdotas, de evidencias y de experiencias de viaje, experiencias de vida, para romper el hielo. Muchas veces el paciente agradece cuando el médico aventurero, explorador, le comenta que ha estado en ese sitio que tiene estampado en su camisa, o que conoce a alguno de los integrantes del grupo de rock que trae la adolescente en su cuaderno, etc. Pueden también usarse dichas anécdotas para tranquilizar al paciente, para mostrarle, por ejemplo, que de todas formas es mucho más afortunado tener un parto en Colombia que tener un parto en Curazao, que de pronto es más seguro, así el paciente no lo cree al inicio, el que lo atienda a uno un residente, que finalmente un chamán o un tegua en otras latitudes. Esas aventuras y experiencias también pueden hacer dinámico y ameno el encuentro. Por lo que les digo, algunas veces el paciente no desea tanto ahondar en el problema, sino conversar con su doctor de otras cosas más agradables. Ahí tenemos a este médico, fíjense, disfrutando, llevando salud, promoviendo la salud y al mismo tiempo divirtiéndose, conociendo otras culturas, otras gentes. También hay médicos con rasgos sociopáticos, no se alarmen por ello. Sí, los hay. Si usted tiene rasgos sociopáticos, conviértase en una persona de acción dentro del equipo. La sociopatía tiende a la descarga, sobre todo a la descarga física. Sea una persona de acción. Conviértase en un líder. Sublime sus tendencias agresivas. Fíjense lo hermoso de la sublimación, doctores. Usted puede transformar las tendencias agresivas en habilidades para procedimientos invasivos. Tomen nota, es mucho más inteligente, más amoroso y finalmente pues mucho más noble pasar un tubo a tórax muy bien, intubar con eficiencia a un paciente, extraer una bala del cuerpo de un paciente, que estar haciendo daño, golpeando, apuñalando o disparándole a otra persona. La tendencia está.
Lo importante es saber qué hacer con ella. Tome la vocería de sus colegas. Busque mejores condiciones salariales para todos. Si hay que hacer una huelga, se hace. Si hay que hacer una protesta, una marcha buscando mejores salarios o mejor trato o que se respete la dignidad de la profesión, hágalo. Asimismo, realice todo el deporte que pueda. Al sociópata le gusta hacer deporte intenso, sobre todo enérgico, competitivo. Bueno, eso puede motivar a colegas y amigos a practicar actividad física diaria. Este era un buen hombre, médico, con rasgos sociopáticos sin duda alguna, que llegó a ser presidente de Uruguay y efectivamente le dio buenas condiciones salariales a los médicos y, sí, a la población general. Uruguay fue un país pionero hace ya décadas en prohibir, por ejemplo, el fumar en espacios públicos, tener ambientes libres de humo. Ahí está. Si usted detecta que tiene algo de sociopatía, no se escandalice, vaya a terapia y conviértala en tenacidad, coraje, combatividad, entusiasmo. A lo mejor puede llevar la vocería de su gremio. Si usted tiene rasgos narcisísticos, esmérese en su cuidado personal. Recordemos que el narciso tiende a cuidarse mucho. Maravilloso. Está pendiente de su aspecto físico, de su belleza, de estar muy bien vestido. Magnífico. También como se cree el mejor, entonces fantástico. Utilice eso para brindar una atención de máxima calidad a sus pacientes. Use su competitividad y su deseo de brillar para acrecentar sus conocimientos y su experticia. Un narciso que no es excelente es patético, es ridículo, es el hazmerreír de todo el mundo. Un narciso que es muy estudioso y que logra ser excelente en su especialidad, efectivamente le hace mucho bien al mundo. Y los propios colegas, aún sabiendo que es narciso, lo aplauden, lo felicitan, le remiten pacientes. Fíjense que lo importante no es quedarse atrapados en un diagnóstico o sentirse mal por tener ciertos rasgos, sino el poder actuar, el poder aprovechar esos rasgos. Si hay narcisismo, púlase a nivel intelectual, hable bien, hable bonito. Es triste escuchar a un médico hablando vulgarmente, diciendo garabatos, groserías. Eso no está bien. Sean pulidos, sean elegantes. Como se dice en algunos países, sean muy finos, que eso efectivamente tiene que ver con la reputación y con la dignidad del ser médico. Asimismo, el narcisismo puede ser un muy buen motor, una buena motivación para tener cada vez más logros académicos. Terminó su pregrado, felicitaciones, haga diplomados, haga maestrías, haga especialidades, haga doctorados, haga postdoctorados. Es el momento de ya, que algún día dejemos de ver médicos que fumen, médicos que se intoxiquen con alcohol, con otro tipo de tóxicos, médicos obesos. El narcisismo puede ser aprovechado para bien y una doctora, un doctor pueden ser pulcros, atractivos, simpáticos, muy bien vestidos y ser al mismo tiempo muy profesionales y muy inteligentes. Si usted tiene rasgos obsesivos
utilice esa meticulosidad a su favor. Cuando diligencie la historia clínica y los demás documentos médicos, aprovecha esa puntillosidad, ese amor por el detalle de los obsesivos para que efectivamente no le quede mal una coma, una tilde, que todo procedimiento tenga su respectivo consentimiento informado, que todos los ítems de la historia clínica, sobre todo los antecedentes, que muchos médicos suelen pasar por alto, queden bien diligenciados. El médico obsesivo puede ser maravilloso en un hospital, porque es el que le advierte a los enfermeros, a los demás colegas: cuidado, este paciente es alérgico a tal medicación. Mucha atención, este paciente está en riesgo de delirium, está en riesgo de caída, está en riesgo de agitación. El médico obsesivo es el que hace que las cosas funcionen muy bien, el que procura las mayores condiciones de higiene en su sitio de trabajo. No hay nada más hermoso que un baño limpio, impecable y que huela bien en un hospital. Camas bien tendidas, limpias. Médicos de batas blancas, relucientes, enfermeros impecables, auxiliares, con sus uniformes muy bien llevados. Eso lo logra un obsesivo cuando logra motivar a su equipo, cuando ejerce bien su liderazgo. Contagia a su equipo de su alto sentido de responsabilidad y su esmerado cumplimiento del deber. Ahí, cuando todos están ya cansados y empieza a ser tentadora la mediocridad, a medianoche, en la madrugada, el médico obsesivo es el que mantiene el buen nivel y la excelencia en un servicio. Asimismo, el obsesivo está muy atento a ser puntual, a ser muy esmerado, muy diligente. Fantástico. Atienda con puntualidad, con excelencia y con diligencia a sus pacientes. Estudie constantemente. Los obsesivos se crean un yo ideal con gran facilidad y tienen un polo de ideales y aspiraciones muy singular, ¿no? Especialmente elevado. Fantástico. Eso, en vez de apachurrarlo, llenarlo de pesimismo, puede ser un gran motivador, un catalizador para que usted sea cada vez un mejor doctor, una mejor doctora, que cada vez esté más cerca de su ideal. Fíjense, el buen médico con su tablita, anotando todo, estando muy pendiente. Lo que muchos pasan por alto, él lo detecta. Lo que muchos dan por obvio o por sentado, él lo estudia. Fantástico. Eso es sacarle provecho a una personalidad obsesiva. Si usted tiene rasgos evitativos, aprovéchelos para no dejar nada al azar. Planifique, organice, defina, implemente estrategias en su lugar de trabajo. Como el evitativo teme tanto el ser descalificado o rechazado, bueno, utilice eso a su favor. Asegúrese de comportarse siempre de manera intachable. No hay cabida a borracheras, a comilonas, a actos de lujuria. Sea intachable. Solicite retroalimentación a sus pacientes y realice las innovaciones y mejoras pertinentes. Como el evitativo no quiere ser rechazado, esté muy pendiente de hacer encuestas a todos los usuarios de su hospital o de su servicio o de su consultorio. Mantenga una actitud y una presentación personal impecables. Sea servicial, sea amable. Eso termina siendo muy, muy eficaz para tener éxito. Aquí está. Fíjense la doctora planificando.
y su equipo son otros colegas muy atentos, listos a implementar esas instrucciones. Si usted tiene rasgos pasivo-dependientes, cree buenos lazos de unión entre los distintos miembros de su equipo. Busque un acercamiento familiar y cariñoso con sus pacientes. Los pasivo-dependientes suelen ser muy complacientes, muy amables. Use eso a su favor. También comente con sus seres queridos las anécdotas, las curiosidades de su quehacer cotidiano. Llévelos a conocer su sitio de trabajo. Intégrelos con sus colegas. El pasivo dependiente suele ser muy hogareño. Maravilloso. Que sus hijos conozcan su hospital. Que su cónyuge conozca a sus colegas. Lidere campañas de humanización y buen trato. El trato en medicina puede ser a veces muy rudo, muy tosco. Hay muchos médicos que todavía no han entendido la relación médico-paciente. De hecho, en muchas facultades de medicina no se da esta asignatura, no se da esta cátedra. Entonces, bueno, si usted tiene estos rasgos, acuérdese de esta clase y efectivamente lidere campañas de humanización en el servicio. Intégrese también con sus colegas. Compartan momentos de placer, momentos de descanso. También esto es necesario en medicina. Es toda vida. Si usted tiene rasgos pasivo-agresivos, sea cuidadoso en cada acto médico y en el diligenciamiento de la documentación pertinente. Póngase en los zapatos de pacientes y familiares y bríndeles la atención que usted requeriría. Una atención cortés, exquisita. Piense en cómo le gustaría que atendieran a sus seres amados y actúe en consecuencia. Cuando sienta cansancio, cuando sienta rabia por hacer turno, cuando esté sintiendo, digamos, intensa ira o enfado por levantarse en la madrugada porque lo llamó la enfermera, tranquilo. Piense en que ese señor puede ser su papá, su esposo, su abuelo. Piense que esa señora puede ser su mamá, su esposa, su abuela. Esa adolescente puede ser su hija. Ese adolescente puede ser su sobrino. Y efectivamente, el pasivo agresivo tiene cierto toque ladino y taimado que puede ser muy útil en un hospital. Aproveche para denunciar irregularidades y todo acto de corrupción que usted vea. Esté ahí supervisando, controlando, auditando. Muchas personas pasivo-agresivas se convierten después en excelentes auditores médicos. Fantástico. Eso es inteligencia, sacarle provecho al propio temperamento. Muchísimas gracias.